En este último vídeo dedicado al tema 1, principios básicos de economía, vamos a presentar los últimos 3 principios que nos quedan por repasar, por presentar. Hasta ahora hemos visto los principios de la elección individual, los principios de la interacción de las elecciones individuales, y estos 3 principios que nos quedan por presentar en realidad tienen que ver con lo que decíamos en el primer vídeo al presentar qué es la economía, con la rama que se denomina macroeconomía y que se dedica al estudio de las fluctuaciones de la economía, en términos agregados, el conjunto de la economía, que explica por qué ocurren las recesiones que generan desempleo y también cómo se produce el crecimiento y cuáles son los factores que motivan el crecimiento. Por tanto, estos 3 principios que presentamos ahora no están exactamente relacionados con la microeconomía, que es el contenido de este curso, pero sí constituyen 3 principios fundamentales también de la ciencia económica y por tanto los presentamos, aunque se verían con más detalle en un curso de introducción a la macroeconomía. Estos son los 3 principios que tienen que ver con la interacción del conjunto de la economía. Hemos visto hasta ahora las reglas o los principios que rigen la elección individual. Hemos visto cómo son los principios que explican cómo interactúan las decisiones individuales y ahora vamos a ver principios que tienen que ver con el conjunto de la economía, no solo de un mercado, no solo de una elección individual o una acción individual, sino agregando todos los comportamientos de la economía. Y el primero de ellos es que se enuncia como que el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Parece una obviedad y es un principio bastante elemental, pero forma parte del análisis económico de una economía de mercado. Y esa relación se comprueba con más nitidez cuando se producen recesiones. El gasto en consumo de una persona es el ingreso de otra, el de la persona que produce un bien o un servicio y lo pone en el mercado. Pero este principio, esta regla de que el gasto de una persona es el ingreso de otra, también tiene que ver con el mercado de trabajo. Cada uno de nosotros somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo que vendemos en el mercado. De manera que el gasto que hace otra persona, por ejemplo la empresa en empleo, en trabajo, es también nuestro ingreso en términos de rentas de trabajo. Cada vez que compramos algo, cada vez que gastamos, estamos aumentando el ingreso de los productores de ese bien o de ese servicio. Cuando decidimos, por las razones que sea, o nos vemos abocados a reducir el consumo, nuestra reducción del gasto se convierte en la reducción de los ingresos de otros. Y eso en parte, explica por qué se producen las recesiones. Hay una caída del consumo, hay una caída, por tanto, de los ingresos, hay un aumento del desempleo. Es un principio muy sencillo, muy elemental, pero básico en una economía de mercado como la que estamos estudiando en un curso como este. El segundo principio básico en economía, en macroeconomía fundamentalmente, es que el gasto total no siempre coincide con la capacidad productiva de una economía. La macroeconomía, a la que pertenece este principio, surge como rama de la ciencia económica en la década de los años 30 del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de la Gran Depresión en Estados Unidos y con su expansión en el resto del mundo. Esto ocurre cuando los deseos de gasto o las capacidades de gasto agregadas de toda la economía son inferiores a la capacidad productiva de la economía. Es decir, la economía tiene recursos que no se están utilizando porque no hay deseos o capacidad de gasto que iguale esa capacidad productiva. Lo que ocurrió
en esa década de los años 30, que tenéis este gráfico, aunque los ejes están en inglés, esto significa año, y esto es el PIB real medido en miles de millones de dólares constantes de 2005. No importa que por el momento no entiendas exactamente lo que quiere decir dólares constantes de 2005, lo importante es PIB real, que es una medida de la producción y del gasto en una economía. Aquí se observa cómo se produce esta caída del gasto total y que explica también los elevados niveles de desempleo que se observaron en esas fechas en Estados Unidos fundamentalmente. También puede ocurrir que el gasto total o los deseos de gasto total en términos agregados de una economía sean superiores a la capacidad productiva de esa economía en un determinado momento. En ese caso no se genera desempleo, lo que se genera es inflación, que también lo verás o lo deberías ver en un curso de introducción a la macroeconomía. La inflación es un proceso que supone un crecimiento continuado de los precios, del nivel de precios. Es decir, hay más deseos de compra y de gasto de lo que la economía es capaz de producir, lo que hacen los productores. En esa situación es elevar los precios para poder conciliar sus posibilidades con las capacidades de gasto de los consumidores. Se produce un aumento de precios, inflación como proceso distinto del que se produce cuando se genera o estamos en un proceso de recesión. Y el último principio básico en economía, macroeconomía, relacionado con la interacción global o conjunta de la economía, es que en esas situaciones de recesión, de desempleo, las políticas públicas pueden actuar para intentar modificar las deficiencias o las ausencias de gasto agregado. Pueden aumentar el gasto público en los distintos programas de gasto público existentes en educación, en obras públicas, en sanidad, etcétera, en empleo público. Pueden también manejar los impuestos, pueden reducir los impuestos cuando el gasto es bajo, como forma de incentivar el gasto. Pueden aumentar los impuestos cuando el gasto es muy elevado, para reducir los desajustes con la capacidad productiva. Y también pueden manejar la cantidad de dinero que existe en una economía para intentar ajustar esa capacidad de gasto agregado con las posibilidades de producción de una economía. Una política monetaria pues que depende también de la configuración institucional de cada país. En la Unión Europea la política monetaria depende del Banco Central Europeo, de manera que los países tienen más limitada su capacidad para utilizar esta herramienta de política económica.